Bienvenidos a esta sesión de Aula SEMS HD. Antes de iniciar, te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros contenidos y activa las notificaciones para estar actualizado con los temas de tus asignaturas. Así es, bienvenidos. En esta sesión de cálculo diferencial revisaremos su aplicación mediante el criterio de la primera y la segunda derivada. Recuerda tener a la mano lápiz y papel para ir tomando las notas de los puntos más relevantes. Para dar inicio a nuestra sesión, revisemos la siguiente situación. Comencemos. En la ciudad de Pachuca, una empresa dedicada a la producción de leche desea sacar a la venta su nueva presentación de 2 litros en recipientes cilíndricos. ¿Qué dimensiones debe tener dicho recipiente para que el costo de producción sea mínimo? Todas las empresas requieren saber sus costos de producción, tanto máximos y mínimos, como se presentó anteriormente. Es por eso que para poder resolver nuestro problema, recordemos cuáles son los pasos que se deben seguir en la aplicación de los criterios de la primera derivada. El criterio de la primera derivada se utiliza para hallar los extremos relativos y determinar su tipo, máximo o mínimo. Recordemos del concepto de extremos relativos o local. El punto C del intervalo A, B es un mínimo relativo de f si f de c mayor o igual a f de x para toda x perteneciente al intervalo A, B. Es un máximo relativo de f si f de c menor o igual a f de x para todo x perteneciente al intervalo A, B. Si C es un máximo relativo o un mínimo relativo, se dice que es un extremo relativo. Si C es un máximo o mínimo, para todo el dominio de la función, se dice que es un extremo absoluto. Apliquemos el criterio para determinar si un punto crítico C es un extremo. Si f es creciente a la izquierda de C y decreciente a su derecha, C es un máximo. Si f es creciente a la izquierda de C y creciente a la derecha, es un mínimo. Si la monotonía de f es igual a ambos lados de C, entonces C no es un extremo relativo. Ejemplo 1. Hallar los extremos de la siguiente función polinómica. f de x es igual a 3x cúbica menos x. Calculemos su derivada. f' de x es igual a 9x cuadrada menos 1. Ahora, calculemos los puntos críticos. f' de x es igual a 0. Por lo tanto, 9x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Despejando x, nos queda que x es igual a más menos 1/3. Por lo tanto, hay 2 puntos críticos. X igual a 1/3 y x igual a menos 1/3. Obviamente, el signo de la derivada se mantiene constante en los intervalos. Menos infinito, menos 1/3, menos 1/3, 1/3 y 1/3, más infinito. Así que podemos evaluar la derivada en cualquier punto para cada intervalo para determinar su signo. f' de menos 1 es igual a 8, mayor que 0. f' de 0 es igual a menos 1, menor que 0. f' de 1 es igual a 8, mayor que 0. Por lo tanto, la función f es creciente en el intervalo menos infinito, menos 1/3. La función f es decreciente en menos 1/3, 1/3. Y la función f es creciente en 1/3, más infinito. Por lo tanto, deducimos que x igual a menos 1/3 es un máximo y x a la 1/3 es un mínimo. Teniendo en cuenta que los límites de f cuando x tiende a más menos infinito son infinitos, los extremos no son absolutos. A continuación, se muestra en la gráfica. Podemos observar que el máximo se encuentra en las coordenadas menos 1/3, 2/9
y la coordenada del mínimo en 1/3, menos 2/9. Ya obtuvimos la primera derivada, de la cual tenemos nuestro punto crítico. Para poder comprender mejor el tema y poder solucionar nuestro problema, analicemos el criterio de la segunda derivada. Los máximos y mínimos son parte importante en la solución de ejercicios de optimización. Para determinarlos, veamos el método del criterio de la segunda derivada. Este método consiste en los siguientes pasos. Paso número 1. Hallar la primera derivada de la función. Paso número 2. Igualar a 0 y obtener los valores críticos. En este paso consiste en igualar a 0 la primera derivada y resolver la ecuación. Las raíces reales son los valores críticos de la variable. Paso número 3. Hallar la segunda derivada. Paso número 4. Consiste en sustituir en la segunda derivada cada uno de los valores críticos obtenidos y así hacer el siguiente análisis. Si el valor en la sustitución del primer valor crítico es positivo, entonces es un mínimo, y si es negativo, es un máximo. Nota: si en la sustitución del valor crítico es 0 o bien no existe, dicho procedimiento no es aplicable, aunque todavía puede existir un máximo o un mínimo. En este caso se aplica el primer método, que es fundamental. Ordinariamente este método es aplicable y cuando la obtención de la segunda derivada no es demasiado larga, este método es, por lo general, el más conveniente. Veamos cómo se aplica este método para obtener los máximos y mínimos de una función. Determina los máximos y mínimos de f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 5. En este primer paso se determina la derivada de la función, obteniéndose f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 6x menos 9. En el paso número 2 se desea obtener los valores críticos y para esto se iguala a 0 la primera derivada. 0 es igual a 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Acción seguida, se despeja a x mediante la factorización. Así, 0 es igual a 3 por x más 1 por x menos 3. Se obtienen los valores críticos que son x1 es igual a menos 1 y x2 es igual a 3. En este paso 3, se determina la segunda derivada de la función que es igual a 6x menos 6. En el paso 4, se sustituye el primer valor crítico en la segunda derivada, dando como resultado menos 12. Y como es negativo el resultado, tenemos un máximo. Después, sustituimos el mismo valor crítico en la función para obtener el punto coordenado del máximo obtenido, que es a-1,10. De igual forma, el segundo valor crítico se sustituye en la segunda derivada, dando como resultado más 12. Y como es positivo, el resultado tenemos un mínimo. Sustituimos el mismo valor crítico en la función para obtener el punto coordenado del mínimo obtenido, que es el punto B, 3, menos 22. Al graficar, podemos observar que se determinó un máximo y un mínimo en nuestra función. Como te habrás dado cuenta, los criterios de la primera y segunda derivada están ligados para optimizar los recursos. Veremos cómo aplicarlos en la solución de nuestro problema planteado al inicio de esta sesión. ¿Qué dimensiones debe tener un recipiente cilíndrico con tapa para una capacidad de 2 litros, de modo que su costo de producción sea mínimo? El costo de producción del cilindro está determinado por la cantidad de material que se utilice para su fabricación, es decir, depende del área total del cilindro. Si tenemos un cilindro de radio R y altura H, para calcular su área total necesitamos sumar el área de las dos circunferencias que forman la tapa y la base del cilindro.
más el área lateral. El área lateral se obtiene desenrollando el cilindro que rodea ambas circunferencias de radio R, formando un rectángulo de altura h y el perímetro de la circunferencia de la base. Por lo tanto, la longitud de la base es 2πr. Sumando el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, más el área de la tapa, dada por pi por radio al cuadrado, más el área lateral, dada por 2, pi radio por altura, entonces el área total es igual a 2, pi por radio al cuadrado más 2, pi por radio por altura. Además, se tiene que el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura, y se requiere que éste tenga una capacidad de 2 litros equivalente a 2 milésimos de metros cúbicos. Sustituyendo el volumen del cilindro en la ecuación, se obtiene que 2 milésimos es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Despejando la altura de la ecuación, se obtiene que la altura es igual a 1 entre 500 pi por radio al cuadrado. A continuación, se sustituye el valor de la altura en el área total para garantizar que ésta cumpla con la condición que pide el problema, obteniendo la siguiente ecuación. Área total es igual a 2pi por radio al cuadrado más 2pi radio por 1 entre 500pi por radio al cuadrado. Se reducen términos semejantes, por lo tanto, el área del recipiente está dada por la siguiente expresión en términos del radio. 2pi por radio al cuadrado más radio a la menos 1 dividido entre 250. El resultado se obtiene por las leyes de los exponentes que se aplican al segundo término de la ecuación. Ahora, se calcula la derivada del área del cilindro con respecto a su radio, para aplicar el criterio de la primer derivada, y de esta manera encontrar el radio adecuado que nos permita obtener la menor área con un volumen fijo de 2 litros. Al aplicar esta derivada, se obtiene la ecuación 4pi por radio menos radio elevado a la menos 2 entre 250. Ahora, se buscan los puntos críticos, igualando a 0 la ecuación resultante. Se pasa el segundo término de la ecuación del lado derecho de la igualdad. De este modo, cambia el signo del segundo término y se pasa el radio elevado a la menos 2 al denominador, aplicando las leyes de los exponentes. Después, el radio al cuadrado, que se encuentra dividiendo del lado derecho, se pasa multiplicando del lado izquierdo de la igualdad y obteniendo como resultado r al cubo. Y el término 4pi, que multiplica el radio del lado izquierdo, se pasa dividiendo del lado derecho, dando como resultado 1 sobre 1000 por pi. Despejando a r, tenemos que el radio es igual a la raíz cúbica de 1 sobre 1000 pi. De aquí se deduce que tenemos un solo punto crítico. Ahora se calcula la segunda derivada, con respecto nuevamente del radio para evaluar el punto crítico y verificar si se trata de un punto mínimo. La segunda derivada es igual a 4pi más radio a la menos 3 sobre 125. Y colocando el radio en el denominador, obtenemos 4pi más 1 entre 125 por r al cubo. A partir de la expresión, se puede determinar que esta siempre es positiva, porque el radio es mayor que 0. De no ser así, no habría circunferencia y no se podría construir el cilindro. Por tanto, la concavidad en nuestro punto crítico es positiva, lo que determina que tenemos un área mínima cuando el radio es igual a 1 sobre 10 por la raíz cúbica de pi. Calculemos el área mínima, evaluando el valor del radio en la ecuación que determina el área total del cilindro. Sustituimos el valor de la ecuación y elevamos al cuadrado el radio en el primer término, multiplicando por 250 el radio en el denominador del segundo término. Después dividimos 1 entre el radio en el segundo término de la ecuación y descomponemos 1000 como el producto de 10 al cubo en ambos términos de la ecuación. Calculamos la raíz cúbica de 10 al cubo, reducimos términos semejantes y elevamos 10 al cuadrado. Dividimos entre 2 el primer término y multiplicamos por 2 el segundo término. Aplicamos las propiedades de los radicales a los dos términos y multiplicamos por pi, elevando a la 2/3 del segundo término para obtener el mismo denominador en ambas expresiones. Se suman los numeradores y se reescribe el denominador.
por las leyes de los exponentes a pi, se le resta a su potencia 1 menos 2 tercios y se obtiene pi elevado a 1 tercio. Y por último, se aplican nuevamente las propiedades de los radicales a pi. El área mínima que se requiere para obtener el menor costo posible al construir un cilindro con una capacidad de 2 litros es de 3 por la raíz cúbica de pi dividida entre 50 metros cuadrados, y cuyas dimensiones están dadas por un radio de 1 sobre 10 por raíz cúbica de pi metros y una altura de 1 sobre 5 por raíz cúbica de pi metros. El desarrollo y uso del cálculo ha tenido efectos muy importantes en casi todas las áreas de la vida moderna. Prácticamente todos los desarrollos técnicos modernos, como la optimización de recursos en la fabricación de recipientes, así como en la construcción, la aviación, transporte, meteorología y otros, hacen uso del cálculo. Muchas fórmulas algebraicas se usan en balística, calefacción y refrigeración, por mencionar algunos. También en los valores máximos y mínimos de velocidad máxima, capacidad máxima, volumen máximo, tiempo mínimo, altura máxima, voltaje mínimo, temperatura máxima. La importancia de estos términos radica al establecer un margen de límites con los cuales podemos contar para poder tomar mejores decisiones en la solución de problemas. Escanea el código QR donde encontrarás más materiales que te servirán para ampliar tus conocimientos. Déjanos tus dudas en la caja de comentarios para mejorar nuestra producción. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestras transmisiones en el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de cualquier ser humano. Practícalas. ¡Nos vemos! El hábito de la lectura te permite enriquecer tus conocimientos generales. Eso te llevará a abrir tus expectativas de vida y conocer cosas maravillosas que te sorprenderán. Te recomiendo leer al menos media hora diario y verás que el mundo tiene cosas muy interesantes. ¡Nos vemos!